2013, yo comandaba la Brigada 36 en el Golán, y algo grande pasaba en Siria que no entendíamos. Rebeldes que eran desertores del ejército sirio. Un desorden total, y después recibimos información sobre unas 600 personas que pasaron de Irak a Siria, uniéndose al frente de apoyo, al frente, que son Jabhat al-Nusra. Según sus características externas, parecía algo vinculado a la yihad global, pero con un toque único. Una clase de evolución de Al-Qaeda, pero con una dirección más siria y local. Y más tarde ganan un gran impulso, y entonces el nombre de Giuliani aparece por primera vez en los titulares. No es por nada que los estadounidenses ofrecen $10 millones por su cabeza. Él ataca a Occidente. Su organización, Jabhat al-Nusra, cometió masacres contra minorías, chiíes y también cristianos durante la guerra civil. Era un islamista extremista, sin duda alguna, en Irak, y cuando formaba parte de Jabhat al-Nusra. Era un hombre cruel, un psicópata, diría yo. Tiene mucha sangre en sus manos. Mi colega de la 504, el teniente Marco Moreno, dice: recibimos una petición extraña. El Giuliani, líder de Jabhat al-Nusra, quiere tratar médicamente a su hermana en Israel. Israel, los infieles, los judíos, en el hospital Rambam, repleto de judíos infieles que no deberían existir como nación soberana. Y en ese momento recuerdo, hay heridos sirios siendo tratados en Israel. Entonces, no solo heridos, esto se extenderá también a los enfermos. Él lo quiere y dudamos qué hacer. Finalmente dijimos, venga, ¿por qué no? Traigamos a inteligencia en base a eso. Solo una condición, no traigas el cinturón explosivo. Y él se negó. En su momento, el hombre que ahora viste trajes de otro tipo. Entonces iba con cinturones de explosivos, porque si lo atrapan, morirá junto a quien lo atrape, etc. Eso muestra la complejidad del hombre. Por un lado, concesiones y una flexibilidad excepcional, ya que pedir ayuda a Israel contradice su visión yihadista islámica. Y por otro lado, hay un límite. Quitarse el cinturón de explosivos y venir desnudarse ante los israelíes, eso excede algo a lo que él no accede. Esa es la complejidad que hasta la actualidad confunde a los investigadores sobre Ash'ara. ¿Cómo un hombre puede ser tan transigente y pragmático y por otro lado, mantener una ideología que puede llevarlo a arriesgar la vida de su hermana? La voz del jeque Osama, que Dios lo mantenga en la gloria, que es el interés de la nación, prevalece sobre el interés del Estado Islámico, y que el interés del Estado prevalece sobre el interés del grupo, y que el bienestar del grupo prevalece sobre el interés de los individuos. Amado al-Giuliani, ataca, bombardea a Tel Aviv. En las políticas del Medio Oriente, el líder suele decidir por sí mismo. El conocimiento de su carácter, sus acciones y sus patrones de pensamiento es esencial para frustrar sus intenciones ofensivas. La inteligencia israelí recopila información mediante agentes, operaciones sobre el terreno, escuchas y relatos de personas que se han encontrado con él, con el fin de construir un perfil personal de cada líder. El objetivo, comprender qué medios deben emplearse para impedir que haga sus planes con autoridad. Como periodista, trato de entrar lo más profundo que puedo, en cualquier lugar. Entré 5 veces a Siria. Entré por primera vez en noviembre de 2012, cuando la rebelión contra Assad ganaba fuerza. Y entonces, mi primera entrada fue a través de Turquía. Los rebeldes moderados me pasaron adentro. Tienes que pensar en Siria, como ves en el cine. Una película sobre bandas callejeras que toman una ciudad y la dividen en zonas de control. Este es el territorio de mi milicia, este es el de su grupo, respeta mi zona, yo respetaré la tuya, así funciona Siria. Assad domina el 65%. Entré a la zona de Idlib. Los que me metieron dicen, con nosotros, el ejército sirio libre está bien. Pero ten cuidado por dónde te mueves, porque en otras partes de Idlib, en la ciudad misma, hay gente que no te querrá. Tengo pasaporte extranjero, no saben que soy israelí, pero soy un infiel según la yihad.
¿Ves esa bandera? Me enseñan la bandera de Jabhat al-Nusra. Esta es el área de Jabhat al-Nusra y de un hombre llamado Al-Juliani. Ni se te ocurra. ¿Lo entiendes? Evita esas zonas. Sacrificaremos nuestras vidas por la religión. La conformación del nuevo gobierno pretende lograr los siguientes fines. Primero, trabajar por la religión de Dios, el Poderoso, y establecer la ley islámica y la justicia entre todas las personas. Hablamos de un hombre que es una incógnita. Es un hombre carismático e inteligente. Cuando alguien es listo, ve como todos los yihadistas que fueron de frente contra la pared, ya sea en Siria, Irak o Libia, terminaron de la peor manera posible. ¿Sabes? Él quiere otra cosa. Aunque es un yihadista, en su fe y en su ley, tiene los pies en la tierra. Él se ajusta a la realidad, su habilidad fenomenal para ser flexible, ser práctico, conocer la realidad y adaptarse a ella es algo que no tiene igual en el mundo árabe en absoluto. De alguna manera rediseñó su imagen, con traje, con barba arreglada. Cuando Trump dice qué tipo ha puesto, es un hombre impresionante, alto, bien vestido. No se puede caminar por la calle sin notar la presencia de este hombre. Él interpreta a la perfección. La doble cara. Es como un camaleón. Cuando está sobre este fondo marrón, será marrón. Si hay suelo, será blanco. No puedo decirle. En serio, decide de una vez cuál es tu color. Su color se adapta al contexto. Por otro lado, tiene una base ideológica muy estricta que acompaña sus transformaciones, y quienes mantienen ambas cosas son individuos sofisticados. Y por otro lado, peligrosos. ¿Al-Golani nos miente? Sí. Es alguien que tiene una historia muy fea y muy peligrosa. Y hay que considerarlo alguien que podría poner en riesgo a Israel. Segundo, el salafismo yihadista no ve ninguna alternativa excepto traer el régimen de la ley islámica completa a todo el mundo y ahora. Una de las preguntas fascinantes es cómo un hombre que creció en un entorno secular da un giro de 180 grados para convertirse en uno de los yihadistas más famosos de Oriente Medio, quien finalmente tomó el control de Siria y la convirtió en un estado bajo su tutela. Al-Juliani o Ahmed al-Shara nació en Arabia Saudita. Oculta eso. Nació el 29 de octubre de 1982 en Riad. Dentro de una familia culta. Siria. Al-Golani. Quiere decir ese del Golán. Sus padres nacieron en a las alturas del Golán. Creció en un hogar secular, totalmente normativo. La familia en 1989 decide regresar a Damasco. Y se crió en el barrio de Metzeh. Estuve allí tras la caída de Assad. Un barrio muy pintoresco, por cierto, nada de fanatismo islámico. Burgués. La élite siria en realidad vivía ahí. No viene de una familia pobre. El padre tiene sentimientos muy profundos hacia los palestinos, y esos sentimientos, la identificación con la lucha palestina, también se los transmite a Ahmed al-Shara, ese valor del amor a Palestina y la necesidad de defender los derechos de los palestinos. Mientras estudiaba en la secundaria, conoce a una chica de origen alauita. Sus padres, sunitas, se oponen al noviazgo y junto con los padres de ella simplemente lo terminan. Al-Shara, desde ese instante, se aleja totalmente de su familia. Y hacia los 17 años realmente comenzó a encontrar su refugio en la religión. Y llega el proceso, la verdadera indoctrinación.
poco a poco, acepta la idea religiosa cada vez más. Comenzó a usar las chilabas y empezó a dejarse crecer la barba y empezó a comportarse de una manera mucho más religiosa, lo que resultaba muy extraño para la familia Al-Shara. Dos eventos significativos ocurren en el periodo en que termina la secundaria y comienza los estudios universitarios. Estudió medicina en la Universidad de Damasco. Se vio influenciado por la Segunda Intifada aquí en Israel. Básicamente recibió mucha inspiración de los palestinos que comenzaron a declarar en el mundo árabe sobre la resistencia, rebelarse contra el Estado judío que es el Estado de Israel. Y el segundo evento es el 11 de septiembre de 2001, el ataque terrorista de Al-Qaeda que derrumbó las Torres Gemelas en Nueva York, el ataque al Pentágono. Al-Shara también dijo sobre esto que no hubo nadie en el mundo árabe y en el mundo del Islam en general que no sintiera sentimientos de alegría y orgullo por este evento. En 2003, la invasión estadounidense a Irak. Allí deja el camino que él mismo se trazó y se marcha a Irak para combatir. Decidió que debía unirse a lo que entonces se llamaba Al-Qaeda en Irak. Al-Qaeda en Irak, liderada por Zarqawi, un islamista extremadamente radical. Él comenzó su carrera, como muchos otros jóvenes, en 2003, luchando contra los ocupantes, Estados Unidos y otros en Irak, y estuvo luchando con ellos durante unos 5 o 6 años. Y poco a poco, él avanza tanto en rangos como en el círculo de mando de Al-Qaeda en Irak. Abu Musab al-Zarqawi ya fue eliminado en 2006, pero él se encuentra entre los comandantes superiores de esta organización. Y su trabajo consistía en matar estadounidenses. Y luego decidieron que su labor no era solo matar a los estadounidenses que ocuparon Irak, sino también a los chiíes. Porque para Zarqawi, un buen chií era un chií muerto. Poseía una gran capacidad de oratoria y un carisma que le otorgaban mucho crédito. Lo usaban para convencer a personas que iban a realizar atentados suicidas. Le entregaban la última llamada telefónica para persuadir a esa persona de no arrepentirse antes del hecho. Recibí 6 órdenes de misiones como general, 5 como combatiente. Fui director de Surgi en Irak desde el año 2007 hasta septiembre del 2008. Era un combate de guerrilla contra fuerzas irregulares rebeldes. No teníamos ni siquiera un gerente de campo para eso. Y en 2006, él era finalmente Al-Qaeda. Él era parte de un grupo de extremistas que colocaban explosivos en las calles. Y fue detenido y apresado por esas acciones, intentando matar a soldados de Estados Unidos. Estaba en el campamento de Buka. Era básicamente uno de 27,000 detenidos que nosotros teníamos en su máxima capacidad de detenidos entre los presos. Buka es un semillero yihadista. Por cierto, él es muy dominante entre los presos. Se ve que tiene dotes de liderazgo. Empieza allí. Allí se sientan todos los altos mandos de los yihadistas que estaban en Irak y también los que salieron, al final, fuera del campo Buka. Entre otros, es conocido uno, Abu Bakr al-Baghdadi, que también estuvo con él en esa época en la cárcel. Que también será el fundador del Estado Islámico, de Daesh. Él y al-Juliani están de esa forma. Y digo al-Golani, no Ahmad al-Shara, porque nadie conoce el nombre Ahmad al-Shara en esos años. Solo conocen a al-Golani. En 2008 sale y regresa pronto al camino de la lucha, al camino de la yihad, como quieras llamarlo. Abu Bakr al-Baghdadi, que lo aprecia mucho y confía mucho en él, decide que será responsable de la lucha en Irak, en la zona de Nínive. Pero entonces,
En 2011, empieza la revuelta en Siria. Inician las revoluciones árabes. Cuando empieza en Siria, Abu Bakr al-Baghdadi ve la oportunidad y le dice: ve a dirigir la insurgencia en Siria. Crea otro frente. Abu Bakr al-Baghdadi lo envió a Siria a establecer allí algún tipo de infraestructura terrorista para la guerra contra Assad. Quien quiere unirse y lo une, él crea lazos con todos, también con otros grupos rebeldes, que son vistos como seculares. Y él va y funda al Frente al-Nusra, en la frontera del Golán. Jabhat al-Nusra. Frente de rescate, frente de ayuda para el pueblo de Sham, es decir, para el pueblo sirio. Llaman a Siria como Sham, porque ese es el nombre a ojos de Abu Bakr al-Baghdadi, que es apropiado referirse a esta zona. Esta es la Gran Siria. ¿Qué tan grande? El concepto es Siria, Líbano, Jordania e Israel. Y la organización comienza, de hecho, a realizar atentados suicidas, que cambian la realidad en Siria. Jolani es un yihadista completo, da la impresión de ser un líder carismático y da la impresión de que mantiene al grupo más exitoso en términos de la yihad dentro de Siria, porque este grupo que comenzó con 609, que pasaron de Irak a Siria en semanas y meses, se extiende a muchos miles y comienza a salir. No hay ninguna sombra de duda de que ese mismo comandante de Jabhat al-Nusra era un yihadista terrible y espantoso. No es casualidad que Estados Unidos publicara un cartel con $10 millones de recompensa por información sobre el paradero de al-Jolani. Eso está a los niveles de Osama Bin Laden y Abu Bakr al-Baghdadi. Un hombre cruel de una manera extraordinaria. Él realmente entendió que la violencia es una herramienta política. La guerra civil en Siria es un gran caos. Nuestro interés era que a lo largo de la frontera y las áreas cercanas a ella no se establecieran grupos. Por ejemplo, yihadistas como Daesh, que podrían ser un peligro para nosotros. La inteligencia israelí se fijó en el Frente al-Nusra, justo al principio. Identificamos de inmediato sus capacidades organizativas muy notables. Era lo peor de todos los mundos. Una organización yihadista islámica radical, algo mucho más radical que Al-Qaeda, enfocada en Siria en el frente de los Altos del Golán, que son muy devotos. En el salafismo yihadista clásico. Una interpretación muy rígida de las leyes del Islam. Historias de horrores sobre afeitar a mujeres en los pueblos que capturaron y querer ejecutarlas con métodos del Corán. En resumen, lo peor que puede ocurrir. Recuerdo que el ministro de Defensa, Ya'alon, vino a ver con quién tratamos. Trajeron 3 miembros, que cada uno de ellos era una especie de comandante en uno de los pueblos próximos a la frontera. Y quiere entender sus intenciones. Les pregunta, ¿cuál es su plan? Está bien, tomarán su pueblo. ¿Y qué sigue? Él con el cigarrillo dice, bueno, quién sabe, veremos. No tenían plan, conquistaremos esto, luego aquello y llegaremos a Damasco. Eso es improvisación. Y entonces Ya'alon le pregunta a uno de ellos, dime, ¿eres salafista? Él dice, bueno, la verdad, antes de la guerra rezaba una vez a la semana. Viernes. Ahora rezo 5 veces al día. Si eso significa que soy salafista, sí. Pero un salafista no debería hablar con el ministro de Defensa, con el ministro de Defensa de los sionistas. Y estoy aquí hablando contigo, así que tal vez no. Es decir, ¿qué son? No es algo que llevas a expertos. Para resumir, dices, aquí está conmigo. Eso es. Y en eso, el Frente al-Nusra era distinto a Daesh. En esta etapa, hay rebeldes que son mucho más moderados, que algunos están en contacto con nosotros en la frontera en los Altos del Golán y trabajan contra el régimen de Assad. Giuliani también trabaja contra Assad. Hay una situación extraña. Te cuesta distinguir quiénes son los más moderados, quiénes son los rebeldes y quiénes son los yihadistas graves. ¿Cuál es mi enemigo? ¿Cuál es mi amigo? ¿Qué hay entre mi alianza y la guerra?
Con respecto a Israel, él afirma que Palestina es el corazón del mundo árabe. Así que para él, y lo dice abiertamente, quiero conquistar Jerusalén. En 2012 surge una disputa muy seria entre Jolani y Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi, un poco envidioso del joven, muy carismático, que dicen él también es apuesto. Cuando existe esta aura alrededor de al-Jolani y el frente al-Nusra, Abu Bakr al-Baghdadi decide atribuirse el éxito. Y él básicamente quiere que al-Jolani se una a Daesh y básicamente se conviertan en una sola organización. Estamos en abril de 2013. Abu Bakr al-Baghdadi anuncia la unión entre el Estado Islámico en Irak y el Frente al-Nusra en Siria y establece el Estado Islámico en Irak y Siria. Aquí empieza un conflicto ideológico entre la visión de Abu Bakr al-Baghdadi y Daesh y la del Frente al-Nusra y al-Jolani. Al-Jolani es yihad, pero solo le interesa Siria. No le interesa que Suecia sea un califato. Por eso, en 2013 ocurre algo muy sorprendente en el mundo de la yihad. Al-Jolani dice no. Abu Bakr al-Baghdadi lo amenaza. Al-Jolani se niega, no iré contigo. Mi ideología no es la tuya. Es un punto interesante, aquí ves, que ese mismo al-Jolani tiene columna vertebral. Llega a una situación en la que básicamente dice no, me separo de Abu Bakr al-Baghdadi y me uno a Ayman al-Zawahiri después de que Al-Qaeda toma el patrocinio de Jolani y dicen tú eres nuestro hombre, tú eres básicamente nuestro combatiente número 1 en el terreno, el comandante superior de Al-Qaeda en el terreno en Siria. En 2014, el gran auge de Daesh. En 4 meses y medio, Daesh toma un territorio del tamaño de Gran Bretaña, a lo largo de Siria e Irak. Matan a cientos o miles, a 100 hombres de al-Jolani, los ejecutan. Estilo Daesh, matar por pura diversión, porque en el momento en que no sigues a Daesh, si eres al-Jolani y te separas de mí, Abu Bakr al-Baghdadi, te conviertes en un infiel. Y en esta etapa involucramos más a la Unidad 504, que crea lazos con todos los elementos que están en el frente de los Altos del Golán. Vecinos Buenos es un nombre en clave dado más tarde a la operación que comenzó en 2012, pero en los primeros años 2012, 2013, 2014 es muy simple. Todos estamos en contra del régimen de Assad. Y todos nos oponemos al yihadismo islámico radical que nos considera sus enemigos. Por lo tanto, les ayudaremos. Nosotros, Israel, les brindaremos asistencia logística y ayuda con los heridos, a quienes trataremos en nuestras instalaciones. Abriremos un hospital de campaña. Ustedes impedirán que esos yihadistas se aproximen a la valla y amenacen nuestra frontera. Y de vez en cuando, incluso cooperaremos en la guerra contra el régimen de Assad, que es un régimen problemático. Esa es la idea central. Suena simple, luego se complica. Recuerdo al menos a 2 oficiales de inteligencia, uno de ellos bajo mi mando, que me preguntó: ¿estamos seguros de que no ayudamos a la yihad global, a los salafistas y yihadistas? Y creo que fue muy importante esta crítica, porque estas distinciones son muy difíciles y uno puede confundirse. Veo a un yihadista islamista y le pregunto: dime, ¿quién eres? Él responde: soy residente de aquí. ¿Eres religioso? Él dice: no, eso es religioso, yo fumo, bebo, hago de todo. Le pregunto por los símbolos, me dice que es moda. Estos son los héroes, estos son los hombres que van, así que me lo pongo. Para la guerra hago como la unidad, así que con esto sale el espíritu. En el año 2014, él logró secuestrar a 45 soldados de la ONU. Y aquí puede por primera vez realmente expresarse en el campo de negociar. Vieron a un hombre que realmente tiene la capacidad
de generar un proceso diplomático y, como dijo el ex embajador de Estados Unidos en Siria, es un yihadista diferente. Ahmed al-Shara realmente logró llegar a un acuerdo con Occidente y el 11 de septiembre de 2014 libera a los villanos. Y aquí las agencias de inteligencia empiezan a sacar todo tipo de conclusiones sobre él. En 2015 vimos algo interesante. Al-Shara no habla sobre o comenzar lo que llamamos terroristas contra intereses occidentales, como hizo el Estado Islámico en varias ocasiones por toda Europa en 2015. Él era un combatiente contra Assad e intenta concentrarse en el régimen de Assad como objetivo dentro de Siria. Y la conclusión es que nosotros no los considerábamos de la misma manera, porque no veíamos que realizaran acciones que estuvieran dirigidas contra nosotros, aunque en otras cuestiones sí había distintos elementos que nos llevaban a verlos como parte del fenómeno yihadista. Todos los que salen a combatir a Israel y a los estadounidenses están en problemas enormes. Incluso a los rusos les incomoda el Islam radical. Él ve esto, no nació ayer, y por eso comienza poco a poco a perder este interés, a perder y obviar que hay que perder la obsesión en la identidad islamista extrema para enfocarse en Siria. Nuestra entrevista de hoy es con el fundador del Frente Nusra, Abu Muhammad al-Julani. Abu Muhammad, bienvenido. Por favor, solo quería aclarar a los televidentes, ¿por qué no vemos mi rostro? Muchas personas efectivamente me conocen, pero estamos en medios y presentarme aquí no es parte de nuestra estrategia. En 2015, él da una entrevista a Al Jazeera de Qatar. Esto nos dice que ya entonces los cataríes y probablemente sus hermanos turcos lo señalaron como la persona con la que desean trabajar. Ahora se encuentran a no más de 30 kilómetros de Kardaja. Realmente, la batalla no se decidirá en Kardaja, sino en Damasco. La batalla será en Damasco, y por eso nosotros haremos lo nuestro en lo que respecta al derrocamiento de ese régimen. Durante la entrevista, él da su doctrina, digamos, la más organizada sobre la guerra que dirige en Siria. Al-Shara dice que el objetivo no es establecer un califato islámico en Siria, sino un estado que, aunque sea un estado religioso, respete a todos. En otras palabras, le da la espalda al camino de la yihad. Pensé y realicé cosas a los 20 años. Crecí, maduré, a los 30 años mis visiones cambiaron y esto se volvió algo distinto a los 40 años. Como parte de su necesidad de elegir entre la identidad nacional siria y la islamista, en julio de 2016 decide separarse de mutuo acuerdo de Al-Qaeda y crea una nueva organización, Jabhat Fatah al-Sham. El Frente para la Liberación de Siria, Tahrir al-Sham, ahora se llama Liberación de Siria. Ahora, en 2015, de repente me encuentro con un discurso de uno de sus dos lugartenientes, donde este líder dice: nosotros somos los herederos del imperio Omeya. Estableceremos un imperio al estilo Omeya, es decir, el centro no será Bagdad, sino Damasco. Y para mí Damasco será el centro, y desde Damasco controlaremos el imperio musulmán que crecerá algún día. Ese es él. Hasta 2017, Abu Muhammad al-Julani realmente no logra generar aquí todo tipo de victorias estratégicas y el régimen de Assad, con apoyo ruso, empieza a conquistar cada vez más territorios. Assad se mantiene en pie no gracias a su ejército alawita sirio, que es un ejército débil, sino porque Hezbollah e Irán, con milicias iraníes chiitas en Siria, harán todo para asegurar la conexión alawita chiita que les guardará el eje chiita. Está Putin, pero es principalmente Hezbollah e Irán. No es agradable admitirlo, Hezbollah son combatientes excelentes. Al-Julani y sus rebeldes no pueden vencerlos.
Cuando los rusos sacaron a los sirios y a los iraníes y a Hezbollah, se reforzarán en varios lugares. Habrá negociaciones que a veces podrán que ellos irán a irse. Ellos irán a Idlib. Fue un lugar grande, con cada vez más personas que forman parte de la oposición a Assad. Personas que estaban identificadas con la fuerza activa de Jabhat al-Nusra se trasladaron a Idlib. Para los rusos, ellos los exiliaron y se creyeron que ordenaron a Siria. Él recibe básicamente un trozo de tierra y ahora debe estabilizarse como el hombre dominante en el terreno. Es el hombre fuerte en Idlib, gestiona Idlib eficientemente y sin ningún fanatismo religioso. Es decir, ves en el terreno que el hombre cambia y es práctico. Existían administraciones, existían territorios provinciales y había áreas administradas y construyeron una estructura militar, no solamente una colección de milicias religiosas o distintos comandantes. Construyeron una administración militar. No era precisamente una democracia liberal, pero era una administración, una estructura de gobierno. Pero había gobernanza. Y había algo diferente a los que veíamos de ISIS en, por ejemplo, Raqqa, o lo que vieron en lugares en los que decidían los de Jabhat al-Nusra. Era un islamista, pero al final no era un terrorista en el sentido de todo el sentido de lo que hizo ISIS y de todo lo que hicieron los terroristas, porque yo no creo que todos los sirios quisieran eso. Y esto le permitió presentarse más como una alternativa al régimen de Assad. El hecho de que la última provincia rebelde, Idlib, esté muy cerca del territorio bajo control turco, genera una conexión entre Turquía y Ahmed al-Shara para establecer un ejército ordenado de rebeldes que pueda luchar, entre otras cosas, en nombre de Turquía contra Assad. En 2018, rusos, Assad e Irán comenzarían un gran movimiento hacia Idlib. Pompeo y Trump dejaron un espacio muy grande a los rusos. Trump tuiteó con uno de sus mensajes: Rusia, gran movimiento. Los rusos recibieron el mensaje y decidieron actuar. Entonces nosotros fuimos indirectos, hubo trabajo diplomático, hubo trabajo de presión turca. Desde al-Julani, ahora al-Shara, está en movimiento. Me llamo Darin Khalifa, trabajo en Crisis Group, una organización que opera en conflictos internacionales. Así que trabajo y cubro en Siria, a veces en Crisis Group. Trabajamos en el examen de Idlib y luego el presidente de la organización se quedó atascado y hablamos con él y dijo: el jeque quiere encontrarse contigo. No me parece que le esté dando una entrevista ni nada, pero fui y llegué a él a veces unas horas. Él fue muy especial, pero la entrevista fue de casi 2 horas, así que terminó hablando ante mí. Y hablamos de absolutamente todo, desde su historia personal hasta su combate en Irak. Y entonces él dijo: yo era muy joven y era muy influenciable, especial entre mis docentes, algo que no habría escuchado o aceptado en este momento. Cada vez que lo veía, mi reacción siempre era que él es muy pragmático y muy práctico. En realidad, es muy estratégico en lo que hace. Así que está dispuesto a modificar sus posturas y hacer grandes cambios para cumplir con sus objetivos. Y lo que comprendí con el tiempo es que si logra conducir la campaña, obtendrá Alepo, y después de Alepo obtendrá Damasco. La gran parte de las fuerzas de la oposición se encontraba en el territorio de al-Julani. Comenzó a tomar las decisiones correctas, como no enviar a terroristas a explotar el aeropuerto de Roma, sino concentrarse, de hecho, en Hezbollah y en los elementos más pequeños sobre el terreno que sostenían a Assad y avanzar contra ellos. Eso nos llamó la atención. Y por eso a todos nos interesaba que no quedaran expuestos o que fueran eliminados.
Entonces, revelamos cierta información para hacérselo saber y para decirle que no haríamos algo destinado a acabar con su vida y que, cuando pudiéramos, no acabaríamos con su vida. Con el trabajo de USAID y con el trabajo diplomático para poner fin al régimen de Assad. Por eso definimos los marcos para que ellos supieran cuáles eran los límites de todo lo que podíamos hacer. Que no hubiera una entidad terrorista y ellos lo entendían. Las organizaciones de inteligencia occidentales comprenden que aquí hay un hombre con el que realmente se puede trabajar y comienzan a generar lo que en inglés se llama grooming. Empiezan a preparar a Abu Muhammad al-Julani y a Hayat Tahrir al-Sham para el escenario del día después del régimen de Assad. Además, le proporcionan armamento y también se aseguran de brindarle educación. En el ámbito estratégico, en el ámbito táctico. Empiezan a darle la comprensión necesaria de quién es y hacia dónde se desarrollan las cosas. A pesar de que las fuerzas de al-Julani continuaron acumulando poder y fortaleciéndose, todavía era considerado una amenaza que debía ser eliminada sin éxito. Y entonces se produjo el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. 7 de octubre, guerra. 8 de octubre, una fecha terrible porque entiendes que Hezbollah entra en la guerra desde el norte. Pero entonces, cuando Israel da un golpe con los víperes, derriba la cadena de mando superior de Hezbollah y acaba con Nasrallah. ¿Recuerdas cuánto nos alegramos de que Nasrallah fuera eliminado? Hubo un lugar donde se alegraron más. También en Líbano, los que no son chiíes están en las nubes, pero la alegría de sentir euforia por fin se encontraba en Siria. Y tras el debilitamiento de Hezbollah, fue entonces cuando vi a Julani al-Shara realizar su movimiento. Según publicaciones extranjeras y según algunas cosas que mis amigos sirios dicen, el Estado de Israel da un consejo a los rebeldes. Si ahora salen contra Assad, ningún jeep de Hezbollah arrancará hacia ustedes. Ninguna milicia iraní se acercará, porque Israel la derribará de inmediato. Eliminas del camino los obstáculos que impedían a los rebeldes expandirse más allá de Idlib. Al-Shara entiende que es el cambio de juego. Si no es ahora, entonces no habrá una oportunidad mejor. Rusia está muy profundamente metida en Ucrania, está reduciendo fuerzas y Al-Shara entiende que esta es la oportunidad y por eso sale al ataque, que lleva al final a la caída de Assad. Paralelamente, el Estado de Israel impidió que Irán enviara aviones con cerca de 4.000 combatientes iraníes a ayudar al régimen de Assad. En ese mismo instante, también vemos que los iraquíes, todo tipo de milicias y otras fuerzas satélites iraníes, están en la frontera de Irak con Siria, quieren entrar pero no pueden hacerlo. Si el Estado de Israel no hubiera impedido a Irán y a sus satélites entrar en el espacio sirio, es probable que al-Julani no fuera el presidente de Siria hoy. 27 de noviembre de 2024, Tahrir al-Sham, con otras organizaciones, el Ejército y el Sirio Nacional, bajo el patrocinio de Turquía, se unen e inician una operación para la caída de Assad. Ellos venían desde Idlib y estaban conquistando Alepo. Y en el transcurso de esa semana, el 6 y 7 de diciembre, los acontecimientos llegan a su clímax. Las fuerzas del régimen sirio simplemente se derrumbaban ante ellos. Ni siquiera hubo batalla. Fue algo extraordinario. Como casi todos los otros, nadie imaginaba que el régimen de Assad pudiera caer en 8 días. Pensaban que quizá podrían tomar Alepo. No pensaban que todo el régimen pudiera derrumbarse. Y el camino hacia Damasco quedó abierto, y ellos lo aprovecharon. Y rápidamente avanzaron hacia Damasco, liberando la capital. Mientras tanto, Bashar al-Assad y los suyos subieron a un avión y huyeron de Damasco, mientras los rebeldes vencían. Lo que no lograron hacer en 13 años, lo hicieron en 11 días.
En 11 días llegaron a Damasco. Se acabó. Ahmed al-Shara es una figura ganadora. Él obtuvo una victoria sumamente significativa y muy rápida. Y se adaptó con rapidez al nuevo entorno, que lo convierte en presidente, entendiendo que necesita mucho el apoyo de Occidente. Cancela las sanciones. Apoyo estadounidense. Entiende que Siria está destruida. No hay nadie que pueda levantar a Siria de nuevo si no es mediante inversiones de Occidente. Si el régimen de Assad cae, Israel realmente sale a la ofensiva y entra en Siria. El objetivo es conquistar, ante todo, la zona fronteriza para crear una separación entre lo que vemos como un gran desconocido y el régimen yihadista de un yihadista al final. Israel entra en la zona fronteriza y, por supuesto, al mismo tiempo actúa para eliminar todas las infraestructuras militares, fuerza aérea, marina, tanques, cañones, artillería del ejército de Assad, para que no caigan en manos de este yihadista, del que no sabemos sus intenciones. Fuimos los primeros estadounidenses oficiales que Ahmed al-Shara recibió. Tuvimos 12 días para viajar a Siria. Era fundamental que entráramos, viajáramos y habláramos sobre qué significaba que fuera un yihadista. Desde la embajada de Amán y decidimos que en 4 o 5 horas llegaríamos a la frontera con Siria. Llegamos a una zona controlada por Hayat Tahrir al-Sham, con soldados en puestos de control. Era un grupo interesante. Después viajamos 10 horas hasta llegar a Damasco. Y después nos reunimos en Siria con al-Shaibani y Ahmed al-Shara. Entramos simplemente en la habitación. Y allí estaba Ahmed al-Shara. Fue increíble. Terminas en el grupo. Y aquí está él. Saben, cuando la gente te pregunta qué es el carisma, es muy difícil hablar de eso. Pero pueden verlo. Y él posee un carisma muy único, no genial. En realidad era muy calmo y muy controlado. Era un carisma sutil, pero poderoso, importante, muy propio de una mente de liderazgo política. Estaba la cuestión de la recompensa de $10 millones que habían puesto por su cabeza algunos años antes. Entonces le dije, hemos decidido retirar la recompensa por tu cabeza. En ese momento, al-Shaibani empezó a reírse. Se volvió hacia él y le dijo, ¿sabes? Tendríamos que entregarte para poder cobrar la recompensa. Durante nuestra conversación, él mencionó a Israel antes de que yo pudiera hacerlo, creo. Cada vez hablaba de la nueva Siria, que ya no sería una amenaza para sus vecinos, y dijo, eso incluye también a Israel. Y dijo, puedes decirles a los israelíes que retiren los bombardeos en el sur. Están asustando a mi gente. Y inshallah, en el futuro, quizá Estados Unidos pueda influir sobre la cuestión del retorno del Golán. Ahmed al-Shara abordaba estas cuestiones de una manera muy compleja, pensando en muchos asuntos y sabiendo cómo plantear que le importaban las sanciones, levantar las sanciones de Estados Unidos. Mostraba un pragmatismo que quizá yo no esperaba. Y me quedó la impresión de que ya comenzaba a pasar de ser un militar o un jefe de milicia. Había cambiado, en cierta medida, su forma de pensar. Ya comienza a decidir para líder político. Salí de la reunión y regresé pensando. Está diciendo todas las cosas correctas. Realmente está diciendo todas las cosas correctas durante todos los puntos de la conversación. Vamos a ver lo que hace. La población de Siria al comienzo de la guerra era de 23 millones. Estamos hablando de que aproximadamente la mitad terminó desplazada. Dentro o fuera del país,
Es un país destruido. Él quiere reconstruirlo. Y sabía que no puede hacerlo, reconstruirlo, si no consigue obtener apoyo desde afuera. Ahmed Al-Shara apareció de pronto vestido de traje, luciendo como un hombre occidental y liberal. Incluso le enseñaron lenguaje corporal, le enseñaron a hablar y a comportarse. Sabemos que le enseñaron. Una compañía británica incluso tuvo una asesora británica en su palacio que lo formó. Le hicieron una verdadera transformación. ¿Saben? Enseñan en el estado de la CIA y en el estado militar un momento que deben hablarle al mundo tal como es, no como ustedes quieren ser. No creo que yo hubiera elegido formar a Al-Qaeda o a Al-Nusra como la alternativa ideal para gobernar Siria. Después el gobierno estadounidense se reunió con él en Arabia Saudita y él fue recibido por el presidente en la Casa Blanca. Durante todo el tiempo que trabajé, nunca habíamos tenido a Hafez el-Assad en la Casa Blanca. Para eso él necesitaba llegar a un entendimiento con Israel. ¿Por qué el presidente Trump se reunió con él? Por la cuestión de Irán. Es un cambio extraordinariamente importante que Irán haya salido de Siria. Especialmente porque esta situación es mucho mejor que tener a Bashar al-Assad aliado con los iraníes y permitirles hacer lo que quisieran en Siria y, por supuesto, claro, abastecer a Hezbollah. Tras la retirada de lo que llamamos eje del mal, el iraní entra un eje nuevo, no hay vacío, entra de inmediato un eje nuevo, que es Turquía-Qatar, que es un eje sunita islamista radical, con mucho dinero. Y hoy recibe legitimidad, primero que nada, desde afuera. Y luego, poco a poco, gota a gota, intenta comprar la legitimidad interna que aún no le han otorgado los demás sirios. Se encuentra en una realidad muy desafiante internamente. Su propia gente mira desde el lado y dice, un momento. ¿Cambió realmente sus posturas? Los yihadistas que lo rodean empiezan a comprender que lo que ven no es algo que les agrade. Al-Shara intenta unificar Siria, sus diferentes partes y seguir gobernándola y ser un líder a escala histórica. Mientras tanto, se le desmoronan las partes. Los drusos quieren autonomía, los alawitas quieren autonomía y los kurdos quieren autonomía. ¿Qué tienen todos en común? Todos acuden a Israel y dicen, queremos ser sus aliados, no creemos en Damasco. El yihadista le saltó de nuevo a Al-Shara varias veces. Estalla una masacre de drusos en marzo de 2025. No podemos decir si es una acción directa o una orden directa suya, o de gente cercana a él, que él, al salir de la vista, en silencio dice, hagan lo que quieran. Estoy convencido de que Ahmed Al-Shara tuvo mano en todo lo que pasó a los drusos en julio. La masacre espantosa. Más de 2.000 asesinados. Cerca de 7.000 heridos. Y cientos de personas secuestradas, mayormente mujeres, que no han vuelto a casa. Entraremos en Israel, entraremos para ganar en Israel. No entendemos, es el pan y la muerte. Así que escuchen, a los israelíes y a los demás. Estos son los drusos. Los drusos, el monte de los drusos en Siria, sufrieron una masacre espantosa. Fueron 48 horas difíciles, el clímax de la masacre, que intentaron primero que nada protegerse a sí mismos. Los drusos en Israel hicieron todo lo posible para ayudarles, asistirles, principalmente presionando a los países del mundo, y especialmente sobre el gobierno de Israel para intervenir y detener las atrocidades. Seguro después del 7 de octubre, cuando estas imágenes vuelven, de manera similar. Cuando dije que Al-Julani a mis ojos puede cambiar y que de hecho cambió, añadí una reserva muy importante. No creo que su ejército pueda cambiar así. Ciertamente no todos. Algunos sí, pero otros no. Estos son un poco yihadistas, con la idea de que matar es también divertido.
Es un mandamiento matar infieles, matarlos, quemarlos, tomar mujeres como botín de guerra, como esclavas sexuales. Lo que vimos es que Al-Shara no estaba gobernando realmente en el terreno. Había otras fuerzas que influyeron. Y surge aquí una pregunta: si él es tan débil, ¿cómo se puede confiar en él? Y si él, por otro lado, es un socio fuerte, pero socio, entonces sigue siendo un terrorista capaz de cometer atrocidades. Al-Assad tiene la práctica clara. ¿Qué hace? Él aprovecha conflictos locales para fortalecerlos al no controlar a sus yihadistas locos. Suyos, que llegan y cometen las peores atrocidades que saben hacer, y entonces Israel intervino, lo detuvo. Y lo castigó atacando en pleno día el Ministerio de Defensa en Damasco. Y luego él viene como quien restaura el orden y firma acuerdos con el líder local. También estaban muy asustados cuando vimos lo que hicieron con los alawitas. Le pregunté sobre eso, sobre lo ocurrido durante ese periodo. Él dijo que Siria está actualmente investigando eso y que en Siria es un país que tomará medidas contra ellos. Siria es el salvaje oeste, un país muy inestable. Esto es algo que debería preocupar no solo a Israel, sino también a Occidente. Los soldados de Al-Assad proclaman en las calles de Damasco declaraciones anti-israelíes y antijudías que hay que luchar contra los judíos. Todas estas voces son voces que vienen de un campo islamista radical. Es parte de un ecosistema muy grande que los turcos y los cataríes construyeron. El mayor temor de Siria hoy es la falta de estabilidad en ella. El hecho de que tenemos milicias, de yihadistas no comprometidos con Al-Shara, milicias comprometidas con Turquía que reciben financiación turca directa o indirectamente. Daesh sigue en escena. Irán no ha abandonado por completo el escenario sirio. Nadie garantiza que Al-Shara sobreviva en el poder. Por lo tanto, Israel lo toma también con cautela limitada, le da el respeto merecido, negocian con él, intentan llegar a un acuerdo de regulación, pero con mucho respeto y sospecha. Detrás de escena, dicen, las posibilidades de su éxito son escasas. Y por lo tanto, Occidente ve a Al-Julani como alguien, incluso si les miente ahora, como alguien a quien se puede manipular. Al-Shara maneja un juego de mensajes muy complejo que cualquiera puede entender de algún modo. Los yihadistas en Idlib entienden que los manipula para obtener dinero y convencer a Trump. Otros dicen que realmente cambió. Él quiere el fortalecimiento de Siria como un hombre moderado. Abandonó el Islam yihadista. Es postislamista. Hoy sigo viendo a Al-Shara como un enemigo de Israel y del mundo occidental. Y creo que todavía representa ideas muy radicales. Más un lobo disfrazado de oveja que una figura nueva, liberal y abierta. Debemos tomar todo con cautela limitada, con gran duda. Si le preguntaras, ¿qué eres, Al-Shara? ¿Un yihadista vestido de traje? ¿O alguien que cambió? Él no sabe. Porque es un hombre adaptable, alguien que cambia. Solo sabe que está pasando por un proceso de cambio destinado a lograr sus objetivos. ¿Y qué será al final del proceso de cambio? ¿Cuál es su siguiente fase evolutiva entre el yihadista y el traje? ¿Qué vendrá después? Aún no lo sabe. Lo que recomiendo. En lugar de preguntar todo el tiempo, ¿qué es realmente? Entender que hay lados para ambos. Aprendiendo lo que se puede. Sabiendo que esto puede cambiar. Es un enfoque que básicamente dice: entramos al campo, listos para el juego, no siempre en guerra, pero siempre con una espada en la mano.